Muy buenas noches, compañeras y compañeros, ciudadanas y ciudadanos que me están viendo o escuchando en el país. Ojalá también haya alguien de la patria grande. Y si mis nietos, mi hijo y mi nuera me están escuchando desde México, un beso grande para todos. Hoy es 16 de enero del año 2019 y estamos a las 23:01 de este día y seguimos compartiendo con ustedes el pensamiento político del general Juan Domingo Perón, siguiendo el camino que inició la Escuela Superior Peronista y tratando de imitar su ejemplo. El lunes pasado vimos en el capítulo 2 que Perón, en el capítulo 2 vimos que Perón hace un análisis de la realidad política que le tocó vivir, que por lo menos a mi juicio es muy, muy parecida a la que nos toca vivir a nosotros hoy. Y los problemas principales que encontró eran el caciquismo, el caudillismo y el sectarismo, y proponía como solución al problema político reemplazar a los caudillos, a los caciques y a los sectarios por una doctrina, por una causa, por un ideal. Esa doctrina, ese proyecto político, vimos el lunes pasado las características que para él tenía, que implicaba un remedio para ese sectarismo. Por otro lado, se trataría de una doctrina nacional que exprese los anhelos y las necesidades del conjunto del pueblo. La doctrina nos permitiría unidad de concepción para la posible unidad en la acción política. Sería un instrumento para elevar la cultura cívica y general de la masa para convertirla en pueblo, y permite la conducción también centralizada en beneficio del conjunto. Por otro lado, la doctrina, según él, permite la aglutinación, o sea, la unión más fácilmente, y nos proponía que para transmitirlo utilizáramos siempre el camino de la persuasión. Hoy en este capítulo 3 que vamos a iniciar hoy, el general va a hablar específicamente de la doctrina, o sea, de la conducción y la doctrina, la teoría y las formas de ejecución. Yo les decía al principio, cuando empezamos esta tarea de compartir el pensamiento político de Perón, que para mí tenía una profundidad particular intelectual y prácticamente. Hoy creo que lo vamos a ver porque vamos a tratar de analizar, o mejor dicho, Perón analiza en este capítulo la relación entre la doctrina, las teorías y las formas de ejecución. Y hoy vamos a ver solamente en la parte correspondiente a la doctrina, para hacer un análisis lo más detallado posible a fin de aportar el nuevo elemento que va a plantearnos ahora el general Perón en este capítulo. Entonces vamos a ver la doctrina, unidad de concepción, el alma colectiva, alma cualitativa o coordinación espiritual le llama él. En el próximo encuentro vamos a ver las teorías, desarrollo racional de la doctrina, la tecnificación y actualización y la forma de ejecución que nos llevarían a la unidad en la acción. Y por último, la relación entre doctrina, teoría y formas de ejecución. Como siempre, seguimos
bregando, insistiendo en la necesidad de una escuela superior peronista. Nosotros tratamos de seguir ese camino que los compañeros del primer peronismo lo iniciaron con Conducción Política, y qué razón tenían para ponernos esta primera materia como instrumento de capacitación, ya que se trata ni más ni menos que la experiencia política de General Perón expresada a los compañeros con el mayor amor, con la mayor dedicación, haciendo una adaptación de su experiencia política a una teorización como es la que hizo en Conducción Política. Pero además lo hacemos esto porque la doctrina, seguimos altamente convencidos de que la doctrina peronista o justicialismo es la mejor alternativa al neoliberalismo mundial, ya que la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Yo no conozco por lo menos otra propuesta política nacional o internacional que tenga esta finalidad. Alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Y con estas tres cualidades menos todavía. Tratando de armonizar los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Habitualmente yo les agregaba acá alguna idea sobre doctrina. Hoy no lo vamos a hacer, porque lo vamos a hacer al final, tratando de explicitar en términos generales lo que es la doctrina peronista. Y porque Perón acá en toda conducción política no habla específicamente de su doctrina, o sea, habla de la doctrina en general como instrumento, como su propuesta política, diríamos. O sea, como la gran creación del general Perón, pero no habla específicamente porque la doctrina peronista Perón la fue construyendo de a poco, de manera que, por ejemplo, ahora está en 1951 hablando de estos temas, y la definición que yo le acabo de expresar, la definición de doctrina peronista, recién surge en 1952. Ya vamos a ver más detenidamente que siempre él primero realizó las cosas, después las teorizó y después las explicitó en forma de doctrina. Y vamos a compartir ahora el programa de esta tercera bolilla o tercer capítulo de Conducción Política según el programa que dictó el mismo general Perón en la primera clase cuando habló de los elementos de la conducción, o sea, el conductor, los cuadros auxiliares y la base y su organización. La tercera bolilla, dice él, es la conducción y la doctrina, la teoría y las formas de ejecución. Es decir, atenti a esto, es decir, los elementos de la conducción en el aspecto espiritual, intelectual y material de la acción misma. Esto es altamente importante. La doctrina va a tener un aspecto espiritual, que va a ser la doctrina misma, un aspecto intelectual, que va a ser la teoría, y un aspecto material, que van a ser las formas de ejecución. O sea, la doctrina, la teoría y las formas de ejecución. Dentro de esa bolilla tenemos la unidad de concepción y la unidad de acción en la conducción. Y acá viene el tema nuevo e importante. El alma cualitativa, la coordinación espiritual, es la base de la cooperación de los métodos de ejecución. Esto lo vamos a ver detenidamente. Es la relación de la doctrina con la organización, que lo vamos a tratar de compartir más adelante. Una misma manera de ver,
de apreciar y de resolver, o sea, unidad de objeto, que el objeto en Perón siempre es objetivo, finalidad, unidad en el objetivo. Eso es indispensable para la conducción, dice él. En cuanto a la teoría, que la vamos a ver en el próximo encuentro, y a la forma de ejecución, que también lo vamos a ver en el próximo encuentro, las tomamos analizadas dentro de la conducción, el desarrollo racional de la doctrina, la tecnificación y actualización. Y tomamos en la tercera bolilla, o sea, en esta bolilla, por último, la trilogía de la acción, de la doctrina y de la trilogía de la acción, o sea, de la doctrina, de la teoría y las formas de ejecución. Como aclaración, digamos, para que ustedes entiendan, en el caso de que lean Conducción Política, no en el trabajo que hice yo, que ustedes pueden ver en mi página peronistakirchnerista.com, sino en la primera edición de Conducción Política apareció con las primeras ediciones de la revista Mundo Peronista. En la página 39, número 4 del 1 de septiembre del 51, Perón empieza este tema en la mitad de su exposición de ese día, aunque el título de la revista para esa presentación sea Capítulo 2, Característica de la Conducción Moderna, segunda parte, Doctrina, Teoría y Formas de Ejecución. Vale decir, se empieza en la mitad del capítulo 2, lo que en realidad es la bolilla 3. Por eso en parte hice yo este ordenamiento de conducción política, teniendo, o sea, dividiendo el conjunto del texto en bolillas, o sea, en las bolillas que Perón explicitó en el capítulo primero. Porque en las ediciones tradicionales este tema, que es la bolilla 3, aparece en el capítulo 2, como aclaración técnica, diríamos, para la comprensión de ustedes. Y empieza Perón a dar una nueva, ¿cómo se dice?, vuelta de tuerca, diríamos, al tema de la doctrina. Y un elemento esencial e importantísimo. Dice, la doctrina, elemento de la conducción en el aspecto espiritual de la acción misma. Pasemos a considerar, dice él, otro punto de la conducción. En el primer capítulo hemos tratado los elementos de la conducción, también les he hablado de las características de la conducción moderna en el encuentro anterior, solo en forma muy sintética. Sobre cada uno de estos puntos, dice él, se podría hacer un curso entero de un año. Algo sabía el hombre, ¿no? Pero hay que andar rápido. Además de las características modernas, deseo hablarles de la doctrina, de la teoría y de la forma de ejecución, que son también elementos de la conducción. Y como introducción a al texto de Perón, me parece oportuno recordarle que Perón toma al país, a la Argentina, como una unidad, como una organización. Y toda organización para él consta de dos elementos esenciales: la organización espiritual y la organización material. La doctrina para él es la organización espiritual del país, el alma colectiva de la patria, lo que da unidad de concepción para que luego pueda haber unidad en la acción. Pero acá se refiere a la doctrina y sus características en general y no habla específicamente en qué consiste la doctrina que él propone cuando dice en la bolilla anterior: hay que reemplazar al sectarismo del siglo pasado y de esta mitad del siglo presente por una doctrina. Ahora lo va a explicar Perón, pero a mí me parece que el mejor ejemplo para entender esto de la organización espiritual y de la organización material es llevarlo al tema lúdico. Vamos a un equipo de fútbol, por ejemplo. La organización espiritual, un equipo de fútbol, y en cualquier organización, en cualquier unidad básica, en cualquier centro cultural, en cualquier familia, en cualquier empresa,
lo que modernamente se llama la organización informal y la organización formal. Perón le llamaba organización espiritual y organización material. La organización espiritual es lo que hace que, por ejemplo, los integrantes de un equipo de fútbol se entiendan de tal manera que todos pateen para el mismo arco. Y Perón pone ese mismo ejemplo en otra oportunidad. La unidad de concepción que se logra en reuniones, en entrenamiento, etcétera, etcétera, que hace que todos se coordinen de tal manera que tengan una coordinación entre ellos de manera que actúen en equipo, por ejemplo. Y la parte material es, qué sé yo, los lugares que ocupa cada uno, la cancha, las tribunas, los espectadores, los arcos, etcétera, etcétera. O sea, lo que se ve. En última instancia, la organización espiritual es lo que no se ve, pero es lo más importante. Y la organización material es lo que se ve, para analizarlo así en términos generales. Y ahora Perón nos dice: en la organización hay aspectos materiales y espirituales. ¿Qué es lo más importante para la conducción moderna? Es tener una masa orgánica. Orgánico para él es organizada, porque toma el ejemplo del organismo humano. Siempre toma el ejemplo de la realidad, porque para él la única verdad es la realidad. Cuando dice ¿qué es lo más importante para la conducción moderna? Es tener una masa orgánica, o sea, organizada, y en lo orgánico, o sea, en lo organizado, consideramos dos partes. La organización espiritual, que es la más importante, porque si ustedes toman 100 individuos que piensan como quieren y los juntan, enseguida se separan solos, dice él. Pero tomen 100 individuos que piensan de la misma manera y no se separarán jamás. Quiero significar que en la organización hay un aspecto espiritual y otro material. Y un país también tiene un aspecto espiritual y otro material. Y una organización política también tiene un aspecto espiritual y otro material. Y lo que Perón quiere hacer con la doctrina es cubrir ese aspecto espiritual de la organización política. Lo importante es la organización espiritual. Organizar no se trata de colocar en casilleros a los hombres o mujeres. Si seguimos con el ejemplo del fútbol, no alcanza con poner arqueros, los centrales, los delanteros, si no se han conocido nunca, si no saben cómo van a jugar, no se trata de colocar en casillero a los hombres o las mujeres, se trata de darles un sentido y un sentimiento similar, de manera que se entiendan, de manera que todos vayan hacia el mismo objetivo, que todos tengan la misma finalidad. Aunque usted no los ponga, ellos solos van al casillero. Se trata de darles un sentido y un sentimiento similar, y entonces, aunque usted no los ponga en el casillero, ellos solos van al casillero y por propia voluntad. De nada sirve la organización material sin lo espiritual. Si una masa está organizada espiritualmente, no tiene gran importancia la organización material. Yo pongo como ejemplo las primeras elecciones. Estábamos organizados, estaba hablando del 46. ¿Qué íbamos a estarlo? No sabíamos quién era quién dentro de nuestro movimiento. Sin embargo, fuimos a las elecciones y todos estuvieron en el lugar donde los llamamos. Es decir, en la elección primó el sentido espiritual de la organización porque es un hecho cuantitativo. Votaron todos los que pensaron como nosotros, estuvieran o no organizados. Claro que la acción política no es solo cuantitativa, como las elecciones, sino también cualitativa, porque nosotros no hacemos un fin de la política, sino un medio. Cualitativa en el sentido de que después tenemos que gobernar, y lo va a decir más adelante, con los mejores.
Ganar la elección es para nosotros un medio para servir al país. Para servirlo tenemos que organizarlo, porque si no, no podríamos hacerlo. El primer acto es cuantitativo, o sea, las elecciones. En la elección votan todos, buenos y malos, sabios e ignorantes. Un voto cada uno. Pero cuando pasamos a la acción de gobierno, es otra cosa. Al gobierno hay que llevar lo mejor que se tenga, lo más capaz, porque hay que realizar una acción para el bien del país, para el bien del país. Y acá viene el tema central y una de las características centrales que Perón le atribuye a la doctrina. Para él, la doctrina es el alma colectiva de una nación, de un movimiento político, de una organización, de una empresa, de lo que quieran. Pero en este caso, la doctrina que está proponiendo él es el alma colectiva, el alma cualitativa que da la coordinación espiritual, o sea, la base de la cooperación en una nación. La doctrina es la organización espiritual. Por eso es indispensable para nosotros hacer la organización espiritual y la organización material. ¿En qué consiste la organización espiritual? Clarito y al toque, como dice el otro, ¿no? ¿En qué consiste la organización espiritual? En la doctrina, en la doctrina. Y si no sabemos la doctrina, si no estudiamos la doctrina, más bien que no vamos a tener organización, no vamos a tener unidad de acción como nos está pasando en este momento y nos viene pasando desde hace rato. La verdad que me da especial placer transmitir estos conceptos de General Perón, sobre todo para las nuevas generaciones, para que traten de evitar lo que nos está pasando, haciéndole caso una vez más al General Perón. Dice, ¿en qué consiste, lo repito, la organización espiritual? O sea, esa unidad de concepción en la doctrina. Ahí radica todo, porque mediante la doctrina todos pensamos de una manera similar y de lo que se trata al inculcar la doctrina es precisamente llevar a los hombres y mujeres a una concepción similar de la vida y de la acción en beneficio de la vida, del movimiento y del país. A ver, si todos los peronistas pensáramos o tuviéramos, todos pensáramos de manera similar, de manera que todos procuráramos incansablemente la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación con toda honestidad, yo creo que la realidad argentina sería absolutamente otra. Eso es lo que nos está queriendo decir Perón acá. ¿En qué consiste la organización espiritual? En la doctrina. Por esa razón diferenciamos lo que es necesario inculcar para la conducción, o sea, una doctrina, lo que es necesario enseñar, una teoría, que la vamos a ver en el próximo encuentro, y lo que es necesario dominar, o sea, las formas de ejecución, es decir, las formas de ejecutar esa teoría que a su vez nace de la doctrina. Y yo acá les puse porque el tema de la doctrina ya lo vimos muchas veces, el tema de la teoría es fácilmente entendible en el sentido de que la doctrina son principios y ya la tratamos y la teoría es la aplicación de los principios. De manera que, por ejemplo, cuando hablamos de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, fuimos aportando algunas ideas que pudieran ampliar ese significado de manera de hacerlo más entendible. La teoría hace más entendible los principios. Y la forma de ejecución, puse abajo lo que en la Escuela Superior Peronista se entendía por forma de ejecución, que era la cuarta parte del plan de capacitación. O sea, teoría, formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista, a través de la organización peronista, del curso de organización peronista, que lo vamos a ver Dios mediante más adelante, las realizaciones peronistas y técnica peronista del adoctrinamiento, que era la forma y manera de transmitir la doctrina que tenían los
los compañeros de aquella época. La doctrina se inculca, la teoría se enseña, un poco lo que estaba queriendo decir recién. La doctrina no solamente se enseña, la doctrina se inculca. Ya hablamos cuando, creo que fue en la clase introductoria, el sentido de inculcar, de insistir, de machacar, ¿no? No va dirigida solamente al conocimiento, sino que va dirigida al alma de los hombres y de las mujeres. Porque la doctrina hay que seguirla por convencimiento. A la doctrina no es suficiente conocerla. Por eso tenemos que seguir insistiendo tanto en la necesidad de la capacitación. Mira lo que dice el general. A la doctrina no es suficiente conocerla. Es necesario comprenderla y sentirla. Por eso esto se inculca. No solo conocerla, sino comprenderla y sentirla. La teoría que nace en sí de la doctrina es suficiente aprenderla, conocerla y comprenderla, porque va dirigida exclusivamente al conocimiento. En cambio, las formas de ejecución que surgen de esa doctrina son el método de acción para poner la teoría en ejecución, porque ni la doctrina sola, ni la teoría sola, ni las formas de ejecución solas pueden aplicarse racionalmente. De la doctrina se pasa a la teoría, y de la teoría se pasa a la forma de ejecución. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo les digo a ustedes que nuestra finalidad suprema es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, y no explico nada más, es muy probable que el conjunto del pueblo nos entienda. Entonces tenemos que explicitar el sentido y el significado. Y, por ejemplo, podemos decir que la felicidad del pueblo consiste en brindar la posibilidad a todos los habitantes del país a la realización plena de sus derechos que les corresponde como seres humanos, por ejemplo, y entonces se entiende un poco mejor. Eso sería la teoría. Y la forma de ejecución, cómo vamos a realizar esa felicidad del pueblo a través de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Estamos hablando ya de cómo lo vamos a hacer. Entonces, ni la doctrina sola, ni la teoría sola, ni la forma de ejecución sola pueden aplicarse racionalmente. De la doctrina se pasa a la teoría, y de la teoría se pasa a la forma de ejecución. Si nos quedamos en la doctrina, somos predicadores y algunas veces macañadores, dice el general. Si solamente tenemos la teoría, somos diletantes que decimos todo lo que hay que hacer, pero no hacemos nada. Y si conocemos solamente la forma de ejecución, las hacemos rutinaria y mecánicamente como tantas veces, y no dejamos, dice el general, macana por hacer. En todo esto hay un acto de continuidad que nace en la doctrina, se ilustra en la teoría y se ejecuta en las formas de ejecución. Por eso la conducción comprende estos tres elementos, sin los cuales se queda embrionariamente muerta en la doctrina o se hace un discursiador de teorías que no realiza ni nadie aplica, o de lo contrario se aplican rutinaria y mecánicamente las formas de ejecución, lo cual lleva directamente al fracaso. La complementación de estos tres factores, o sea, doctrina, teoría y forma de ejecución, permite a la conducción inculcar una unidad de concepción y de ahí pasar a una unidad de acción. Decíamos, poniendo el ejemplo, todos queremos la felicidad del pueblo. Si todos queremos la felicidad del pueblo, vamos a tener unidad de concepción. Pero si y yo ponía el ejemplo práctico, si todos queremos ir a La Plata, vamos a tener unidad de concepción. Pero si uno quiere ir a La Plata y otro al Tigre, no va a haber unidad de concepción y por lo tanto no va a haber unidad de acción.
Eso es lo indispensable para la conducción. La unidad de concepción y de ahí pasar a la unidad de acción es indispensable para la conducción. Daré un ejemplo, dice. Nadie puede negar que hoy tenemos nosotros una superioridad extraordinaria sobre nuestros adversarios juntos. Está hablando del peronismo, parece que está describiendo también la realidad actual. Sin embargo, hay momentos en que los partidos políticos con sus rumores y ahora el enemigo nacional e internacional con sus cosas nos tienen molestos o dominados, cuando en verdad, con la superioridad que tenemos, deberíamos ser como una aplanadora. Sin embargo, a veces la aplanadora forcejea y pasa con alguna dificultad en aquel momento, hoy no pasamos. Eso ocurre simplemente porque todavía en el movimiento peronista no están en pleno desarrollo la doctrina, la teoría y las formas de ejecución. Y eso que en aquel momento tenía el general 6 años predicando todos los días y a toda hora, una escuela superior peronista, la revista Mundo Peronista, las escuelas regionales en cada una de las provincias, las unidades básicas, la revista Mundo Peronista, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ocurre simplemente porque todavía en el movimiento peronista no están en pleno desarrollo la doctrina, la teoría y la forma de ejecución. Eso es todo, dice él. En otras palabras, falta todavía dentro del peronismo una unidad de concepción y una unidad de acción. Tenemos la planadora, pero el volante está en un lado, la casilla en otro, el que maneja en otro, y así eso no anda, como ahora tampoco, ¿no? Uno está por un lado, el otro por el otro, y el otro mirando al cielo. Hay que juntar todo, compañeras y compañeros, hay que juntar todo, pero detrás de la doctrina, ponerlo en su lugar y hacerlo marchar. Entonces aplastaremos a nuestros adversarios si buscamos realmente con honestidad la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Esto que explico gráficamente como ejemplo es a lo que tiendo cuando hablo de la unidad de doctrina, de la unidad teórica y de la unidad de acción en la ejecución. La doctrina, miren, lo decía él con todas las cosas que tenían en ese momento y que yo les acabo de enumerar, y miren lo que dice el general. La doctrina hay todavía que difundirla e inculcarla mucho, porque muchos hablan de la doctrina y no la han leído siquiera, o sea, no han comenzado a realizar la primera tarea. Miren lo que tendríamos que hacer con la doctrina, compañeros. La primera tarea, que es conocerla, para luego entrar en la segunda, que es el análisis propio para comprenderla. El análisis propio, discutirla con los compañeros, con los amigos, etcétera, etcétera. Y mediante ese conocimiento y esa comprensión comenzar a sentirla y hacerla propia, hacerla carne, porque si no, no sirve para nada. Nos va a decir Evita después cuando analicemos sus textos. Ese es el proceso que hay que desarrollar, que cada hombre y cada mujer la conozca, la comprenda y la sienta. ¿Por qué? Porque eso va a llevar a la unidad de concepción. La unidad de doctrina hace que cada hombre y cada mujer vea los problemas, los comprenda y los aprecie de una misma manera. Y de una misma manera de percibir y de apreciar resulta una misma manera de proceder. Eso lleva a la unidad de concepción. Por eso nos va a decir que un partido político sin unidad de acción es una fuerza inorgánica que no va a realizar grandes obras ni se va a consolidar en el tiempo. O como en este momento, destruyen absolutamente todo. Por eso he repetido tantas veces que si necesitamos de realizadores para poner en movimiento la acción, necesitamos también de predicadores que vayan formando la masa que empuja en esa dirección. Cada uno tiene sus preferencias y sus cualidades, sus
Yo me inclino por esta, Perón le llama predicadores, yo le digo difusores de la doctrina, porque me parece el tema central de este momento. Y cada uno de ustedes analizará, después vamos a ver un análisis somero de la doctrina, y cada uno analizará a ver si alguna vez se la explicaron, alguna vez se la transmitieron de la manera que el general nos la explica en este momento. Y si no la conocemos, nadie quiere ni valora lo que no conoce, ¿no? De nada valen los realizadores si no están impulsados, apoyados y defendidos por la masa, que se consigue, la masa, la gente, se consigue mediante los predicadores. ¿Por qué? Porque la gente, si no entiende, no va a ningún lado, y hace bien. Hay que salir a predicar esa doctrina, no enseñar, sino predicar. Quiero decir que hay que hacerla conocer, comprender y sentir. Eso es predicar, dice el general. Quiero decir que hay que hacerla conocer, comprender y sentir. Eso es predicar. Predicar no es decir. Decir es muy fácil, predicar es muy difícil. Por otro lado, cuando hablamos de la doctrina, de la teoría y de la forma de ejecución, queremos decir que nuestro movimiento está todavía en su comienzo. Y eso que se dedicaban a la capacitación permanente. Porque en la acción política no se puede seguir un método puramente ideal, como no se puede seguir un método puramente empírico, puramente real. O sea, acción y reflexión y acción. No es la observación objetiva solamente, sino también la intuición. También la forma subjetiva que actúa en los métodos de la acción política. Por eso, nuestra doctrina, teoría y forma de ejecución o ejecución están todavía en pleno desarrollo. Yo no soy de los hombres que creen que debemos conformarnos con hacer un cuerpo de doctrina muy bonito, ponerlo en la biblioteca y dejarlo para que lo lean las generaciones que vengan. Eso es una pavada, porque los que lo lean, cuanto más podrán decir, qué buena idea tuvo este tipo, pero no habiéndola realizado, ¿de qué vale? El mundo no vive de buenas ideas, vive de buenas realizaciones. Y como la conducción política es un arte, lo importante no es la concepción de un cuadro de pintura, sino lo importante es hacer el cuadro de pintura. Lo importante no es concebir una estatua, sino lo importante es realizar la estatua. Me parece que es lo que está queriendo decir acá el general. Por eso creo que las doctrinas son movimiento, son acción, no son solo pensamiento, no son solo concepción. Para mí, la acción está siempre por sobre la concepción, por eso, porque la conducción es un arte, y el arte se ve y se expresa en la acción. La pintura se expresa pintando y la arquitectura se expresa haciendo un edificio. Muchas concepciones no tan perfectas y algunas veces bastante malas han servido más a la humanidad que muchas concepciones hermosas que no se realizaron. Este es el punto de partida de la conducción que nosotros debemos tener presente. Debemos preparar una masa lo más perfecta posible, pero sin pasarnos a ser los teóricos y no los realizadores. Por eso yo decía al principio que para mí el general Perón es uno de los intelectuales más grandes de la historia argentina, porque lo que supo lo puso al servicio del conjunto del país, pero en realizaciones, como está diciendo él acá en este momento. No en teorías o en expresiones de otro tipo, teóricas, que no se llevaron a la realidad. Para mí el intelectual, el científico, es el que transforma la realidad en beneficio del conjunto del pueblo y de la humanidad. En este aspecto, el método ideal nos hubiera aconsejado hacer
antes de iniciar la conducción verdadera del movimiento peronista, un plan. Está hablando de lo que podría haber sido cuando él empezó. Inculcarlo en la masa y después ponerlo en ejecución. Nos hubiéramos pasado 20 años inculcando en la masa y otros 20 preparando la organización. Y dentro de 40 años hubiéramos ejecutado lo que nosotros estamos realizando desde hace ya 5 años. No es cuestión de pasarse la vida haciendo planes. Aunque todo hay que planificarlo, como vamos a ver ahora en el capítulo 4, cuando hablemos del método, etc., ¿no? Por eso muchas hermosas ideas se han quedado atrás sin realización en la historia. Por otra parte, nadie asegura que cuando los hechos comienzan no se realice todo lo contrario de lo planeado. Va a hablar acá lo que pasó en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue preparada meticulosa y maravillosamente durante 40 años por los enciclopedistas que tengo en los anaqueles de mi biblioteca, casi 6 metros ocupados por estos tomos. Cuando se produjo la revolución observamos que en los enciclopedistas no aparecen un Dalton ni un Marat, que les cambió todos los papeles, dice él. Vale decir que no hay una continuidad segura entre el proyecto y la realización. Vale decir que no hay una seguridad en el método ideal. En cambio, los acontecimientos suelen ser mucho más sabios. ¿Por qué? Porque uno no está aferrado a ideas viejas que no ha hecho, diremos, un canon del cual no se puede apartar. Tiene una libertad de acción superior que le permite, teniendo buena intención y suficiente capacidad, para resolver cada problema e ir ejecutando en forma empírica. Esta libertad de acción es una de las características o uno de los principios de la conducción que vamos a ver en la bolilla sexta. En otras palabras, se ejecuta el hecho, que es lo que hizo él siempre. Primero se concibe desde ya, ¿no? Se ejecuta el hecho, se sacan las enseñanzas de ese hecho, se perfectibiliza al máximo y sobre eso se cristaliza una verdadera doctrina, que es lo que hizo él. Lo poco que yo pude ir observando en su experiencia política, primero Perón se planteó la justicia social. Y cuando vio que quiso distribuir y todos los bienes los tenía la extranjería y la oligarquía, empezó a darse cuenta que sin independencia económica era imposible realizar la justicia social. Realizó la justicia económica, la independencia económica y después la soberanía política. Y recién en el año 47 apareció el primer bosquejo de lo que después fue la doctrina peronista, y las 20 verdades aparecieron recién en 1950, y la definición de doctrina peronista en 1952. Y él lo dice acá: yo no hablé nunca de doctrina hasta que no hubimos realizado lo que estaba en nuestra idea realizar. Yo no hablé nunca de doctrina hasta que no hubimos realizado lo que estaba en nuestra idea realizar. Nuestra doctrina peronista es eficaz. ¿Por qué? Porque la gente sabe que nosotros no hablamos, que nosotros hacemos y después presentamos el hecho y decimos, esto es lo que hay que hacer. Es decir, predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las prédicas. Esa doctrina debe ser también elástica. Ya lo dijo en la clase introductoria, ¿no? Las doctrinas políticas no pueden ser eternas, aunque sean eternos los principios que las sustentan, esos principios que vamos a ver hoy. Pero dentro de la doctrina, además de los grandes principios, están contenidas muchas cuestiones de forma que obedecen a las consideraciones de tiempo y de espacio. La realización de la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación que logró el primer peronismo con Perón y Evita fue distinto, evidentemente, al que lograron Néstor y Cristina en los últimos 12 años, por lo menos a mi juicio.
La doctrina debe ser actualizada. Quizá dentro de 10 o 20 años lo que hoy decimos del peronismo y que vemos tan maravilloso ya será anticuado. Vale decir que a la doctrina hay que mantenerla al día, de ahí la necesidad de una escuela, de una institución que nos garantice estas cosas. Y hay que hacerla evolucionar, presentando siempre nuevas formas activas de esa doctrina. Por eso es difícil conformar una doctrina. Hay que estudiar muy perfectamente el momento en que se la realiza y hay que establecer también los organismos que vayan actualizando esa doctrina. Llámenle escuela, llámenle como se les ocurra. Pero el general Perón dice, hay que establecer también los organismos que vayan actualizando esa doctrina. En cuanto a la parte de justicia social contenida en nuestra doctrina, hace un siglo hubiese parecido una cosa anarquista y terrible. Quizá dentro de 100 años, los que lean nuestra doctrina se reirán y dirán, qué bárbaros. Vean las cosas que hacían, ¿no, general? Estamos un poco peor, como dijo el otro. Estamos un poco peor. Porque ese es el valor de las doctrinas. Solo hay una parte de la doctrina que es eterna, la que cristaliza los grandes principios. Esa sí permanece, porque lo que cambia en el mundo son las formas. La felicidad del pueblo y la grandeza de la nación me parece que son eternas. El fondo permanece siempre inmutable y sobre el fondo es sobre el que se arman los grandes principios. Pero la política no puede ajustarse a eso, sobre todo cuando hay que conducir a un pueblo dentro de esa doctrina. No se le pueden dar esos principios abstractos que el pueblo no comprenda del todo. Hay que darle algo más para alimento del espíritu y de la inteligencia del pueblo. Diremos, para no alargar el punto referente a la doctrina, que lo que nosotros queremos con esa doctrina es que el pueblo argentino perciba los problemas de la misma manera, que se acostumbre a apreciarlo de un mismo modo y a resolverlo de una manera similar. Si nosotros obtenemos del pueblo eso, habremos obtenido lo que estimo que nos propusimos obtener cuando hicimos la doctrina. Dice, eso en cuanto a la doctrina, que es lo que hemos visto hoy, pero como él no habla de su doctrina, y no sé si me equivoco, pero lamentablemente, por lo menos yo no tuve la suerte de que me la enseñaran prolijamente o que me la explicitaran. Por lo menos quiero compartir con ustedes los trazos grandes de lo que es la doctrina peronista que nos legó el general Perón. Y esta definición está en Técnica del Adoctrinamiento. Dice, por doctrina entendemos, como se ha entendido siempre, el conjunto de principios fundamentales o esenciales que sostienen y son el punto de partida de una escuela cualquiera, filosófica, política, económica, social, etcétera, etcétera. Así considerada, la doctrina peronista abarca un conjunto de principios de orden filosófico, social, económico y político, y debe ser así porque es una filosofía de la vida. En efecto, partiendo del estudio del hombre, que es una dignidad, ya lo dijimos eso, ¿no? Y lo vamos a ver en profundidad, ¿eh? Para el peronismo, el hombre, la mujer, el ser humano es una dignidad y esa dignidad es el fundamento de todos los derechos y el ejercicio de todos los derechos es lo que constituye la posibilidad de realización, o sea, la posibilidad de la felicidad del pueblo. En efecto, partiendo del estudio del hombre, que es una dignidad y que debe ser dignificado a través del trabajo fundamentalmente, la doctrina peronista establece los principios generales que deben regir la vida del mismo, de tal manera que esa vida llegue a ser expresión de su dignidad humana. O sea que la doctrina peronista lo que pretende y lo que busca es ayudar al hombre, a la mujer, a que su vida sea expresión
de esa dignidad de la que es portadora toda persona, todo hombre, toda mujer, todo ser humano. Y vamos a ver las partes que tiene la doctrina peronista, no vamos a ver todo, por supuesto, pero vamos a ver las partes, y por eso les decía, el punto 1 es la definición que yo le repito todos los días, la doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, armonizando los valores materiales con los valores espirituales y los derechos del individuo con los de la sociedad. La segunda parte de la doctrina peronista son las 20 verdades del peronismo, que Perón la explicitó el 17 de octubre de 1950 en la Plaza de Mayo, que son los principios fundamentales de la doctrina peronista, base de la doctrina nacional. Y yo le pongo simplemente uno de los principios de la primera verdad del peronismo, la verdadera democracia. Mire si no es una orientación, y si los peronistas pusiéramos en práctica esto, no hubiera habido buitres ni leyes en contra del pueblo. La verdadera democracia es aquella donde el gobierno, presidente, diputados, senadores, hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés, el del pueblo. La primera verdad del peronismo, que es parte de la doctrina peronista. La tercera parte de la doctrina peronista es la doctrina política interna de la nación, y cuyo primer principio es el gobierno del pueblo. El gobierno debe hacer, repite de nuevo, el gobierno debe hacer lo que el pueblo quiere y defender un solo interés, el del pueblo. Son 20 en cada uno de los ítems, la doctrina política interna de la nación, como las 20 verdades, o sea, que está incluido en su nombre, pero todos los ítems tienen 20 principios. Para no olvidarme, las 20 verdades y la doctrina interna de la nación, en la revista Mundo Peronista, apareció después de que terminó la publicación de las 20 verdades. Los primeros peronistas hicieron una explicación de cada una de las 20 verdades, y cuando terminaron de explicar las 20 verdades, siguieron explicando la doctrina política interna de la nación, pero lamentablemente llegaron hasta el punto 10 nada más, que ustedes lo pueden leer, y si les interesa, en mi página web. Después, el primer libro es Conducción Política, el segundo Historia del Peronismo de Vista, creo que el tercero es El Método, y el cuarto es La Doctrina Peronista. En ese están la explicación de todo esto que estamos tratando de compartir con ustedes. El cuarto ítem de la doctrina peronista es la doctrina política internacional de la nación, cuyo primer principio dice: naciones justas, libres y soberanas. Todas las naciones deben ser socialmente justas, económicamente libres y políticamente soberanas. Qué distinto sería el mundo, ¿no? Si los pueblos eligieran la doctrina peronista. Quinta parte, diríamos, de la doctrina peronista. Doctrina de la nación en materia de defensa y de seguridad. No lo que hoy están haciendo o deshaciendo en este bendito país. Objetivo permanente de la nación. La defensa o seguridad de la nación constituye un objetivo permanente del gobierno, del Estado y de las organizaciones del pueblo. Sexta, doctrina económica de la nación. Doctrina económica de la nación. La economía, no fin sino medio. La economía no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. No es para hacer dinero ni para
llevársela a los caimanes, ni a las empresas nacionales, ni multinacionales. Es para la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Séptimo apartado de la doctrina peronista, doctrina social de la nación. El primer principio dice unidad nacional y organización de la comunidad. La unidad del pueblo argentino se realiza mediante la organización integral de la comunidad nacional en el orden social, económico y político. Y por último, la doctrina de la nación en materia cultural. Y la verdad que me alegra que terminemos con este principio. La doctrina de la nación, el primer principio de la doctrina de la nación en materia cultural. La doctrina nacional es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista, en el sentido humanista de que tiene al hombre como principio y fin, como punto de partida y punto de llegada, y profundamente cristiana no en el sentido clerical, sino en el sentido profundo del amor a todos los hombres, a todas las mujeres, a todos los ancianos, a todos los niños, como parece, por lo menos se indica que hizo Cristo con la humanidad. O sea, tomar del cristianismo lo esencial que es el amor entre los hombres. Y con esto por hoy terminamos, no sin agradecerles a todas y a todos su participación, y la verdad que para mí es una gran alegría, cada día me alegra más poder transmitir, mejor dicho, compartir con ustedes estas ideas, sobre todo si quienes están ahí son jóvenes del movimiento nacional y popular, que van a tener que continuar con estas banderas en la realización de la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, que la necesitamos con tanta urgencia. Muy buenas noches a todas y a todos, y nos vemos el viernes a las 23 horas. Vamos a ver el viernes entonces la teoría y las formas de ejecución. Hasta el viernes entonces.